Saludos amigos, en esta oportunidad, en una nueva edición del programa Casos de Abogado, vamos a abordar un tema que no sale de nuestra temática, que es de colaboración, de apoyo, ¿no? con el abogado en esta situación de aislamiento, sino muy por el contrario, es hacer un conjunto de reflexiones y análisis de lo que quizás viene en un futuro no muy lejano, ¿no? El día de hoy vamos a tratar la temática del juez robot, ¿no? Este tema del juez robot pues nos trae pues recuerdos de nuestra infancia, nos trae pues hacemos una pequeña semblanza, ¿no? De nuestro recorrido pues por temas de literatura, por temas de ciencia ficción, por temas pues muy amenos que seguramente pues han alegrado nuestro desarrollo personal y también nos han generado expectativas con relación a lo que viene en el futuro, ¿no? Cuando hablamos de robot, pues la primera idea que tenemos, ¿no? Es la idea, pues, de una estructura metálica con forma humana que está para servir y apoyar al hombre, ¿no? Esa es la idea, mejor dicho, que se tiene en general, pues, de lo que puede ser considerado, pues, como un robot, ¿no? Digamos así, ¿no? Pero bueno, para tratar el tema del juez robot, vamos a hacer una pequeña revisión, ¿no? Una pequeña revisión de lo que nos dicen pues los libros de historia sobre lo que es el robot, ¿no? Y sus implicancias en el tema jurídico, ¿no? En el tema jurídico porque, aunque no lo crean, tiene el robot, el tema del robot tiene pues una implicancia jurídica, tiene una trascendencia jurídica no tan inesperada como podemos pensar en un primer momento, pero sí tiene incidencia jurídica en el devenir histórico y a hoy que estamos hablando de situaciones de trabajo a distancia, de trabajo remoto, de mesas de partes virtuales, ¿no? De plataformas, de smartphone, de sistemas de comunicación, de procesamiento de datos, ¿no? De digitalización de sentencias, de documentos. El tema del juez robot viene pues como una especie de remembranza, o mejor dicho, un recuerdo de todo aquello pues que se nos viene a la mente cuando hablamos en principio de temas de ciencia ficción, ¿no? Pero esta ciencia ficción ya es una realidad en algunas partes del planeta, como vamos a citar, por ejemplo, los casos de Estonia, los casos de Estados Unidos, los casos de China, ¿no? Pero bien, vamos a hacer algo, un poquito de historia, ¿no? Cuando se habla de robot en general, ¿no? Se está hablando de una palabra que por primera vez se utiliza pues en los temas de literatura, ¿no? En un libro de ciencia ficción del autor Karl Capek, ¿no? Que en 1920 él habla, pues, utiliza la palabra robot, ¿no? Su obra es Rosus Universal Robot, ¿no? Porque es el idioma que habla, pues, el idioma, mejor dicho, la traducción es soviética, ¿no? Entonces en esa obra de 1920 utiliza por primera vez la palabra robot, la cual se identifica pues con labor forzada, con labor de apoyo, con labor de ayuda, ¿no? A mérito de eso, ¿no? Más cerca, ¿no? Estamos hablando de los tiempos recientes, se ha desarrollado el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Identificada pues con una entidad, ¿no? O virtual o mecánica que puede pues ayudarnos o que nos ayuda pues en determinadas actividades humanas, ¿no? La máquina desde siempre pues ha sido una herramienta indispensable para la realización de labores propias del ser humano, ¿no? Entonces, este concepto lo encontramos pues ya en el año 1920, con posterioridad ya en los libros de ciencia ficción, como por ejemplo Isaac Asimov, que es conocido pues por desarrollar, ¿no? Esta temática de ciencia ficción a comienzos del siglo pasado, ¿no? Encontramos pues que Asimov en su literatura señala, o mejor dicho, describe lo que podrían ser las leyes del robot, imagínense, ¿no? O sea, la literatura ya había pues contemplado esta normativa referida pues a estas máquinas, a estos elementos de apoyo al ser humano,
que se identifica como robot, ¿no? Y había establecido 3 leyes fundamentales. La primera, y quizás la más importante, que estas máquinas, que estos robots no tendrían, o mejor dicho, como un mandamiento o una ley, no tendrían pues que dañar al ser humano, ¿no? Lo voy a leer textualmente, ¿no? No harán daño al ser humano por acción o por omisión, es decir, de ninguna manera estas máquinas podrían pues atacar, ¿no? O generar un daño pues al ser humano. Esa era la primera norma que había establecido Asimov en su literatura. Asimismo había señalado que el robot debe realizar las órdenes del ser humano, todas las órdenes que le indicaba el ser humano, con excepción, evidentemente, de la primera ley, que era no atacarle, no generarle daño. Ya Asimov se había, pues, digamos, había avisorado la posibilidad de que estas herramientas sean, pues, objeto, ¿no? Sean objeto o sean, pues, puedan ser utilizadas para causar daño, ¿no? Entonces, ante esa eventualidad, Asimov, el autor de esta obra, ¿no? El Círculo Vicioso, que se llama así la obra, había pues señalado, no, al robot vamos a darle cierta normativa, ¿no? Y miren, si esto hacemos pues memoria hasta antes del 15 de marzo, yo siempre me hago memoria antes del 15 de marzo, eh, porque en 15 de marzo, pues, antes del 15 de marzo, al menos en nuestro país, pues, estábamos pues en una situación pues de relativa normalidad, ¿no? Los robots, las máquinas son pasibles de realizar pues acciones que puedan provocar algún daño, ¿no? Entonces, a mérito de ello, correspondía pues, o corresponde, como se ha hecho en varios países, darle pues, darle pues esta posibilidad de normación, estas normas que al fin y al cabo pues eran normas orientadoras establecidas en la literatura de aquel entonces, ¿no? Y que normaban las funciones del robot, ¿no? En este caso, esta máquina de apoyo al ser humano, ¿no? Y la importancia que tiene el derecho como conjunto de normas que regulan las relaciones humanas y que estaban siendo aplicadas o que debían aplicarse a la normación de estas máquinas, de estos elementos de ayuda al ser humano. Porque así como tenemos un vehículo, ¿no es cierto? O un arma, ¿no? Tenemos pues que realizar trámites para los permisos, para su autorización, ante la eventualidad pues que estos elementos puedan causar un daño a la persona, ¿no? Entonces ya en la literatura había considerado pues, en este caso Asimov, ¿no? Isaac Asimov había considerado pues esta normativa, esta posibilidad pues de darle, ¿no? A estas herramientas, a esto lo que se consideraba estas herramientas, ¿no? Estos máquinas de apoyo al ser humano, la posibilidad, ¿no? De, digamos, de tener esta normativa. Y la tercera ley del robot, ¿no? Considerada en la literatura de ciencia ficción, digamos, porque de acá vamos a ir al tema real, ¿no? Señalaba que el robot debía proteger su propia existencia en la medida que esta protección no se encuentre en conflicto con la ley 1 y 2. Y la ley 1 señalaba, ¿no? Que no debía atacar al ser humano. Y la ley 2 señalaba que el robot no debería acatar una orden de un ser humano en el caso pues de que esta orden esté orientada a causar daño a otro, ¿no? Entonces ya Isaac Asimov en 1942 había diseñado esta estructura normativa aplicada en este caso pues a la literatura que él desarrolló, ¿no? Y que con posterioridad va a servir para que incluso, señores, la Unión Europea en 2017, ¿no? Amplíe estas normas y cree pues un sistema normativo que regula el empleo, la utilización de máquinas, ¿no? De inteligencia artificial a casos jurídicos, a temas de relevancia jurídica, ¿no? Porque cuando hablamos de juez robot, lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Es una máquina mágica que nos va a ayudar a resolver problemas y causas. Nos hace un recuerdo pues a esta película, no sé si algunos la han visto, pues El Hombre Centenario, ¿no? Donde el robot pues tenía pues vinculación, amistad, ¿no? E incluso hasta sentimientos. Miren que la Unión Europea
haya debatido el tema si las máquinas tienen o no sentimientos, porque esto podría haber derivado pues en una desnaturalización del ser humano que podría tener consecuencias psicológicas y todo lo demás. Imagínense, ¿no? Imagínense tiempo atrás, estamos hablando de 1942, estamos hablando pues de mucho tiempo atrás, en la cual las historias, las narraciones de ciencia ficción nos decían pues que máquinas iban a reemplazar al hombre. Y en el tema justicia, ojo, alerta, señores jueces, ¿no? Y también tenemos que preocuparnos un poco porque vamos a terminar hablando hoy día de Ross, que es el caso del abogado robot, ¿no? Porque no solamente vamos a hablar del juez robot, no como lo identifica pues Asimov, no como lo identifica Capek, donde señalan pues que es una máquina de apoyo, incluso hasta una máquina servil, porque si vamos al concepto de robot, habla de eso, ¿no? De esfuerzo físico, de servilismo, de apoyo al ser humano. Las leyes de Asimov también prácticamente señalan pues que el robot es un empleado del ser humano, ¿no? Y vamos a ir hasta el concepto, ojo, persona natural, persona jurídica, y hoy en día, con esos conceptos no de robótica, sino de ciencia, de tecnología, de inteligencia artificial, que ojo, ya son objeto de normación jurídica en el mundo, ¿no? Vamos a hablar de persona electrónica. ¿Se dan cuenta? No es tal el avance pues de la tecnología, el avance pues de la ingeniería mecánica, de la robótica, ¿no? Del temas de inteligencia artificial, de procesamiento de información, que estos temas pues colindan con derecho de propiedad intelectual para la persona pues que realice estas máquinas, las denominaciones, la información que contienen estas máquinas en sí que pueden procesar, ¿no? Las indicaciones y recomendaciones que pueden dar estas máquinas para la toma de decisiones. Ya en Estonia es una sociedad digitalizada y se utiliza un programa para todo lo que es la administración pública. Es increíble. O sea, es más, a comienzos de enero de este año estaban a las puertas de unir inteligencia artificial con ley, con derecho, ¿no? Entonces, vemos pues la importancia, y esa fue la razón por la que quisimos tocar este tema que ya estaba pendiente de desarrollarlo en este espacio, como una manera de hacer una reflexión acerca de cómo el derecho como conjunto de normas, principios que regulan las relaciones humanas iban a regular pues una actividad tan trascendente como es el apoyo a la justicia o la toma de decisiones incluso de la inteligencia artificial a casos judiciales concretos. Ojo, ya en Estados Unidos y en Europa se ha utilizado programas o software de inteligencia artificial, ¿no? Para tramitar el tema de papeletas, por ejemplo, para anular papeletas de tránsito, papeletas por temas de estacionamiento. Ya se utilizan estos programas para implementar recomendaciones a los jueces para la toma de decisiones. Para casos sencillos ya se utilizaba este tema en Inglaterra para el tema relacionado con lo que son casos, por decirlo sencillos, o casos que no superan los 7.000 euros de pretensión. Ya se aplicaba para temas de carácter comercial, ¿no? Y vamos a ver más adelante, ¿no? Terminando este programa, cómo Ross, este abogado digital, este abogado robótico, procesa 3.000 páginas o 3.800 páginas por segundo. Analiza jurisprudencia, ¿no? Y la procesa prácticamente en tiempo real y ayuda a la toma de decisiones. Es más, hasta lo han retado con un conjunto de abogados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de juez robot, hablamos pues de ese proceso de avance tecnológico, de ese proceso de avance de la ciencia que ha permitido pues al hombre encontrar en los robots, ¿no? O mejor dicho, en el avance digital, la posibilidad de poder ayudar a la administración de justicia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? Aparte del tema pues del hombre centenario, ¿no? Que es una película muy simpática con Robin Williams, el caso pues de Stallone, que hizo una película que también se llamaba El Juez, ¿no? El juez robot era incluso, ¿no? Y en esta película pues el juez era una especie pues de mitad humano, mitad robot,
que tenía o contenía información de prácticamente todos los ciudadanos y le permitía tomar decisiones en el momento, es decir, hasta ejecutarla, porque incluso hasta ejecutaba pues la sanción penal de muerte, ¿no? Entonces, el robot, ¿no? Como instrumento, como software, como inteligencia artificial, hoy en día ya se estaba aplicando en varios países del primer mundo. Y ya hemos citado no solamente Estados Unidos, estamos citando China, estamos citando Estonia, estamos citando Inglaterra, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, no ha ido a una máquina que expende productos? ¿Quién no ha ido a estas máquinas de la RENIEC, por ejemplo, pues, que procesan, o mejor dicho, que contienen, pues, información certificada? Incluso en Estonia ya se hacen trámites administrativos a través de sistemas de inteligencia artificial, trámites de licencias, trámites de autorizaciones, que si bien es cierto pueden considerarse temas pues mecánicos, ¿no? Temas mecánicos, mejor dicho, de resolución mecánica, implican también, digamos, toma de decisiones en determinados aspectos, ¿no? Entonces, bien, para continuar, la base normativa, ¿no? La base normativa del robot, porque vamos a hablar del juez robot, pero vamos a identificar en principio, ¿no? Cómo este juez robot pues trasciende, o mejor dicho, es objeto de normación, porque si el juez como robot, como inteligencia artificial va a tomar decisiones, se entiende pues que éstas tienen que estar debidamente normadas, reguladas por el derecho, porque vamos a entrar en conflicto, como hoy ocurre, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, que estamos entrando a este proceso dinámico, muy violento incluso, de justicia digital, ¿no? Confrontamos con una serie de derechos, ¿no? Los que ya hemos desarrollado, tenemos la oportunidad de haber desarrollado audiencias virtuales, los que estamos pues ingresando documentos virtuales documentos digitales o virtuales a través pues de estas plataformas del Poder Judicial, vamos a tener un reto más adelante. Un reto tan grande como el de adaptarnos en estos momentos al tema digital. Un reto tan grande como el que van a tener que asumir, porque la gran pregunta es cómo el sector justicia va a ponerse al día con todo lo que se le viene. Con toda la carga procesal anterior al 15 de marzo y la carga procesal acumulada en estos tiempos. Vamos a tener que vernos obligados, al menos el legislador tiene esa tarea, los operadores de justicia a nivel de propuesta también, de ver la forma como esa carga procesal puede reducirse a través de procesos más dinámicos, a simplificar incluso los procesos. Por ejemplo, ¿no? A mí se me viene a la mente, por ejemplo, los desistimientos, ¿no? Los desistimientos tenían pues la obligación de, luego de presentar el escrito, de asistir a hacer el tema de la legalización de firma. De repente pues promover temas de legalización a distancia. Temas pues de recojo de, digamos, de depósitos judiciales, de repente pues transferirse y solamente crear las cuentas, etcétera. O sea, son decisiones que estos instrumentos de software, estos instrumentos de inteligencia artificial bien pueden crearlo. Ahora, que sean aplicados a nuestro país ya va a ser un tema, pues va a ser el reto, ¿no? para este país, porque vamos a ahorrar demasiado tiempo, vamos a ahorrar mucho tiempo de poder implementarse programas elementales en esta materia, ojo, porque de acá al tema de poder obtener inteligencia artificial, servicios de inteligencia artificial para la toma de decisiones, todavía va a pasar buen tiempo, pero tenemos ya que ir preparando el campo no solamente de estudios, sino de tomar ejemplos que se están viendo ya en otros países o que se vieron bien en otros países hasta antes de la cuarentena. Entonces, bien, para hablar del juez robot, estamos hablando de su normativa. Y la normativa de la Unión Europea contemplaba 6 puntos, los cuales se basaron también en la literatura de ciencia ficción de Asimov. Miren cómo la literatura, ¿no? Las visiones futuristas, ¿no? Los detalles de grandes historias sobre uno de los problemas principales, el tema justicia, pasan a debatirse, ¿no? En un espacio tan grande, tan importante como es el Congreso de la Unión Europea. La Unión Europea, ¿no? Aborda este tema y señala las siguientes leyes. La primera ley señala, ¿no? Que todo robot debe tener un interruptor de emergencia para controlarlo, ¿no? Es decir, yo le puedo encargar a una máquina hacer determinado trabajo. Ese trabajo, ¿no? Puede pues ser objeto, no sé, de descomponerse, puede ser objeto de tomar una decisión peligrosa
Entonces, la Unión Europea generó un gran debate en torno a las posibilidades que puede ocurrir, porque un robot no solamente pues es una máquina, sino que como una construcción humana, como una construcción, en este caso, pues formada por un conjunto de informaciones, podría, pues, con su actuar, ¿no? Con su movimiento, ¿no? Porque no es conducta, son sus movimientos, pues tomar decisiones que puedan poner en peligro al ser humano. Entonces, la Unión Europea discutió que era prudente pues el colocarle un botón pues para apagarlo, para encenderlo. Luego también señala expresamente que las máquinas, o mejor dicho, los robots o la inteligencia artificial no puede ser creada para hacer daño a los seres humanos. Y ahí vamos a las leyes de Asimov, ¿no? Las leyes de Asimov que estábamos comentando al principio, ¿no? Asimov era un literato, ¿no?, de ciencia ficción que señaló tres leyes. La Unión Europea tomó estas leyes de la literatura y las compendió en un debate, ¿no?, en la aprobación de leyes del robot para la Unión Europea del año 2017. Y las tomó en cuenta porque avisoraron de que con el transcurso del tiempo, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de temas como inteligencia artificial, y la inteligencia artificial pues es la combinación de algoritmos que vienen a ser pues fórmulas matemáticas que no solamente concentran información, sino que pueden tomar decisiones de manera autónoma, ¿no? Consideró prudente tomar estas disposiciones. La tercera ley generada por la Unión Europea en materia de robots señalaba que no podrán generarse relaciones emocionales con los robots. Miren, aquí es donde de repente pues el detalle anecdótico guarda relación con esta película que les había llamado pues del tema del hombre centenario, ¿no? Esta película en la cual un robot forma parte de una familia y comienza pues, por decirlo así, a generar algo que la tecnología no ha producido todavía, que es generar pues emociones, ¿no? Generar vínculos, generar una situación pues de acoplamiento familiar, una situación pues de, por decirlo así, pues identidad, ¿no?, con un robot, con en este caso con una máquina, ¿no? Entonces señala la Unión Europea que este tema este tema, o mejor dicho, estas máquinas que se identifican como robot, no podrían pues generarse relaciones emocionales con las personas porque desnaturalizaría, y es parte del debate que he leído, desnaturalizaría la esencia del ser, la esencia del ser humano, la identificación, sus valores, su cultura, ¿no? Y vamos a ver cómo este tema puede aplicarse al sector justicia, señores, ¿eh? Miren, miren cómo hemos avanzado pues en esta temática. Asimismo, ¿no? Tenemos pues los casos en los que no los sentimientos, pero sí la toma de decisiones pasa también por criterios de carácter subjetivo, ¿no? Esa vieja frase, yo conozco al juez, esa vieja frase que algunos pues señalan, no, mi cliente no entra llorando a tal sitio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Genera un drama, ¿no? O sea, son situaciones que el ser humano controla. Entonces, el debate en la Unión Europea iba hacia ese sentido, ¿no? Imagínense pues que ellos creen un programa informático que genere sentimientos y que digan, ah, no, como la persona tiene mucha edad, no le corresponde pues determinada pena, o como la persona tiene problemas, ha tenido muchos problemas en el desarrollo de sus actividades, no puede ser objeto de una sanción. Entonces de lo que se trata es que estos software, estos programas informáticos sean de alguna manera pues independientes en la toma de sus decisiones, sean imparciales, ¿no? Cosa que es muy difícil de conseguir en el propio ser humano. Asimismo había establecido estas normas que los robots tengan derechos y obligaciones. Es decir, derechos y obligaciones por parte, se entiende, pues de los fabricantes, ¿no? Porque incluso la Unión Europea clasifica a los robots como personas electrónicas. Persona jurídica, persona natural, perdón, persona jurídica, y ahora tenemos la clasificación legal de personas electrónicas, en el entendido que estas máquinas, que estos software, van a tomar decisiones más adelante, ¿no? No solamente los call centers, no solamente los programas de clasificación de riesgos, de deudas, las evaluaciones de apuestas, entre otros. Van a tomar decisiones y esas decisiones, ojo, pueden tener efectos jurídicos, ¿no?
Y finalmente la ley número 6 del robot señala que los robots tendrán que pagar impuestos. Esto se entendía pues por el tema laboral en principio, porque cuando aparece pues la palabra robot, y esto me hace acordar mucho a mi maestro, al profesor de Derecho Laboral, el doctor Palomino, ¿no? El doctor Palomino, me acuerdo, pues en sus clases de Derecho Laboral tomaba mucho como referencia las obras de Toffler, ¿no? Toffler, pues, era un visionario, un analista, un cientista, un analista social, que señalaba, pues, que iba a producirse lo que se llama el shock del futuro, ¿no? Y el shock lo identifica, él lo grafica como el choque de olas, ¿no? Primera, segunda, tercera ola, y la tercera ola es la ola, ¿no?, del desarrollo tecnológico, la era del conocimiento, ¿no? Y en el año 70, 72, 73, ya avisoraba mucho los cambios de la revolución de la información en la actualidad. Es más, su especialidad se denomina futurología, ¿no? Porque preveía muchos cambios que se ven en la dinámica del cambio social en la actualidad. Entre ellas, obviamente, está el tema justicia, ¿no? Entonces, el tema, pues, o la evolución de estas máquinas, del desarrollo tecnológico, ha traído también el desarrollo de lo que se llama inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, como la define McCarthy desde el año 56, lo caracteriza o señala, pues, que la inteligencia artificial es la ciencia del ingenio para hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligente. Miren, y si revisamos un poquito más de la historia, no me he detallado mucho de este tema, pero yo he encontrado registrado, ¿no?, que en el año por el año 75, ya incluso la literatura había contemplado, o mejor dicho, había registrado bases teóricas de artefactos que pueden, pues, analizar, o mejor dicho, tomar decisiones, es decir, proyectos de máquinas que podrían en algún momento tomar decisiones, ¿no? Un ejemplo no muy lejano, por ejemplo, estas competiciones de ajedrez. ¿Quién no ha visto, pues, estas competiciones de ajedrez con la computadora? ¿Quién no ha jugado ajedrez con la computadora? Con una inteligencia artificial, por decirlo, básica, que tenemos dentro de nuestros domicilios y que concentra nuestra información. Y de ahí la importancia y la temática del tema del juez robot, porque la temática del juez robot va a tener que guardar relación con el tema de la toma de decisiones jurisdiccionales, la toma de decisiones de derechos. Y esta realidad no está muy lejana, porque es más, ya se ha estado aplicando de manera progresiva en algunas latitudes del mundo. Ya hemos citado China, estamos citando Estonia, que es la sociedad digital más avanzada del planeta, Estados Unidos, ¿no?, Canadá, de donde viene, pues, este programa ROS, que es el abogado robot. No nos asustemos, amigos, ¿no? El tema de hoy día es el juez robot. Después vamos a hablar del abogado robot, ¿no? Pero vamos a identificar el juez robot porque el juez robot se presenta como un avance en la tecnología que va a permitir, a partir del procesamiento digital de datos, de información estadística, de referencias, poder tomar decisiones de carácter jurídico con los consecuentes efectos. Es por eso que nos hemos tomado el trabajito también de señalar, pues, los antecedentes, la normativa, porque el gran debate está en que si vamos a crear una máquina o un software que permita ayudarnos a tomar decisiones jurídicas, la gran pregunta de siempre, ¿no? ¿Quién es el que manipula o quién programa estas máquinas, ¿no? Hacía referencia a los juegos de ajedrez porque para el tema de los juegos de ajedrez, ¿no es cierto?, se programan estas máquinas que procesan jugadas. El ajedrez es el deporte de ciencia, ¿no? El ajedrez, pues, amerita mucha reflexión en cuanto al tema de movimientos. Los seres humanos hemos generado estrategias conocidas, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Jaque al pastor, el movimiento de caballos, de las torres. Toda esta información, en base a nuestra experiencia, es contenida en máquinas, es contenida en software, es digitalizada, es procesada y le ayuda a la computadora a tomar decisiones. Ustedes se imaginan como juez, ¿no?, de repente nos están visualizando los jueces, ¿no?, que exista un software que les permita, pues, por ejemplo, como ya ocurre, ¿no?, por ejemplo, ROS, el abogado virtual, el abogado digital, el abogado robot, procesa 3.800 caracteres por segundo, ¿no? Se puede leer las constituciones de todo el planeta, ¿no?, en segundos.
Y obviamente le puede meritar una conclusión, un informe. En China, los robots ya dan cierta asesoría jurídica o orientación jurídica, mejor dicho, que es diferente para determinados casos que son relativamente mecánicos o repetitivos. Entonces, pues tenemos que el reto de la información, de la digitalización, del tema, por decirlo, del juez robot, tiene muchas implicancias o muchas aristas por la información y contenidos que tiene. Es más, la misma normación del juez o del abogado robot guarda relación, por ejemplo, ¿no?, con derechos de acceso a la información. ¿Cuánta información tiene una computadora el día que es robada, por ejemplo? Me acuerdo un caso, ¿no? Por ejemplo, el señor Federico Salazar, cuando él era estudiante, denunció el robo de su computadora. Y la preocupación de él no era la computadora en sí, no puedo comprar otra. Si no me contaba, en aquel entonces en el Instituto Goethe, porque él era sido concurrente a este instituto, ¿no? Él anunció, pues, cuando era más muchacho, que le habían robado su computadora. Pero ¿te preocupas, pues, por la máquina? No, me dice. Yo estaba desarrollando mi tesis. Tenía esa computadora, ese CPU, en aquel entonces no manejábamos USB, ¿no? No me digan qué años son, ¿no? Manejaba pues este tipo de información que era vital e importante para él y que obviamente él pues desde su perspectiva, en este caso pues él tiene una ideología liberal. Es más, me decía, yo tengo ahí el borrador de mis libros. Entonces se dan cuenta, películas futuristas también, o mejor dicho, películas contemporáneas, avisoran también o señalan pues estos casos del borro, que se borra la información contenida en bases de datos digitales. La protección digital en estos momentos es muy importante, ¿no? Pero bien, vamos avanzando en el tema, pues, en el tema legal que tiene que ver con los robots, el tema normativo, ¿no? El tema de acceso a la información, los derechos de propiedad intelectual sobre este software, sobre estas máquinas, las medidas de seguridad, el registro incluso de estos software o robots, porque si van a tomar decisiones, tienen que ser premunidas de la protección jurídica del caso. El tema de la responsabilidad por daños y perjuicios. Ojo, una decisión, si existe responsabilidad por error judicial, en la eventualidad que un robot, que una máquina pueda tomar decisiones, ¿hacia quién derivamos la responsabilidad por daños y perjuicios? Asimismo, el tema en la incidencia laboral. Usted se imagina, ¿no?, si estamos hablando, por ejemplo, que una inteligencia artificial, un programa un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial puede pues manejar o procesar datos que no puede manejar un ser humano por segundo, ¿no? Se imaginan pues de qué manera se podría acelerar el trabajo judicial. Ojo, y no estamos hablando de cosas lejanas a la realidad, porque ya se han estado aplicando, ¿no? Un programa informático, por lo pronto, anuló en Estados Unidos e Inglaterra miles de papeletas de tránsito. Por ejemplo, mal colocadas, se entiende, obviamente, a través del proceso de información y el manejo de fotografías. Hoy, hasta el 15 de marzo en este país, ¿no?, se colocaban papeletas, ¿no?, con fotografías, ¿no? Porque ya el tema legal pues hacía pues que se coloque la firma, pues, pero sabíamos pues que el efectivo policial no estaba presente, eran las máquinas que estaban debidamente equilibradas por Indecopi, ¿no?, por el órgano competente. Asimismo, tenemos pues la clasificación jurídica de los robots como personas electrónicas, y esto ya está reconocido por la Unión Europea en el identificado de que se trata pues de personas, igual, ¿no?, ficciones jurídicas, ¿no? La persona jurídica es una ficción jurídica, la persona electrónica tiene pues un carácter ambivalente entre lo real y lo ficticio, porque el contenido de la información que tiene es información humana. Mientras que no tome decisiones, perfecto. Mientras cause daños, obviamente va a haber un tema de responsabilidad con relación al titular, ¿no?, con relación al titular de esta máquina. Tenemos un caso, el caso de España. En España, desde el año 2007, no 2017, desde el año 2007, existe lo que se llama un sistema de seguimiento integral en casos de violencia de género. ¿Se dan cuenta? Me dirán, no, pero es un formato, debe ser pues así, llenamos. Claro, o sea, tiene una concepción básica, este software, este programa, de llenar datos, ¿no? Entonces, con estos formularios, por ejemplo, pues, ¿no?, si hablamos pues acá de violencia familiar, violencia de género, pues se establecen un conjunto de medidas restrictivas. Lo que hace este programa es registrar, por ejemplo, si se cumplieron o no. Y en base a ese cumplimiento, en base al sistema de puntajes, que es muy elemental, ¿no?, permite evaluar las posibilidades de reincidencia en casos específicos.
¿no? Lo que significa, ¿no es cierto?, que su intervención en el tema de procesos ya iniciados es muy importante, porque ayuda a la justicia a tomar ciertas decisiones, ciertas situaciones, pues, que el mismo seguimiento implica, ¿no? Que no solamente es el registro, ¿no?, de la información, sino procesarlo, es decir, ver, por ejemplo, si se está cumpliendo o no. Pongamos un ejemplo, ¿no? Arresto domiciliario, por ejemplo. Que un robot controle, por ejemplo, el desplazamiento y el cumplimiento efectivamente de esa regla de conducta. Por ejemplo, en este caso, ya en España, ¿no es cierto?, se aplica a casos concretos de violencia de género. Si se están cumpliendo con las medidas restrictivas, si está cumpliendo con lo ordenado con el juez, ¿no? Y esta información se procesa de manera que permite establecer un informe de conducta y calificación para efectos de una decisión de carácter judicial, ¿no? La realidad de los jueces o del juez robot, ¿no?, aparece en principio, o mejor dicho, se está aplicando o se ha aplicado en la humanidad, en nuestro mundo, ¿no?, para reclamaciones pequeñas en principio, ¿no? Esto se ha hecho realidad en China, ¿no?, donde ya hay robots que prestan determinados, no consejos, pero sí orientaciones jurídicas, ¿no? Es decir, se han estado utilizando máquinas, robots con inteligencia artificial básica que permiten orientar a las personas sobre trámites, sobre diversos, pues, mecanismos de comunicación con el Estado. En Estados Unidos de la misma forma, en Estonia, ¿no?, es la sociedad digital más avanzada del planeta. Prácticamente el 98% de la población tiene su identidad digital registrada y ahí están a punto de dar el gran salto de convertir la herramienta digital, la herramienta robótica, la herramienta de la inteligencia artificial, unirla con el concepto de ley, de cumplimiento de mandatos judiciales. Estaban al borde ya se ha utilizado para pequeñas cosas. Obviamente que todo esto va acompañado de un paquete normativo, ¿no?, de un conjunto de normas, porque se identifica, pues, la posibilidad que el robot, que las máquinas, pues, tienen elementos distintos, o mejor dicho, composiciones no de pensamientos, pero sí de evaluación de decisiones completamente distintas al ser humano. Por ejemplo, los criterios subjetivos, ¿no? Una inteligencia artificial, un conjunto de algoritmos computarizados permite, pues, tomar decisiones de manera imparcial, y acá viene el cuestionamiento: ¿quién programa, pues, esa máquina, por ejemplo? ¿No? El programador es parcial, es imparcial, porque, ojo, ya también la inteligencia artificial o la aplicación de mecanismos tecnológicos para la toma de decisiones tampoco, pues, tiene su evolución. Ya ha tenido también sus casos, pues, críticos, ¿no? Como por ejemplo en el 2016 se creó un programa TAI de Microsoft, ¿no?, que permitía al que lo manejaba, o mejor dicho, al que lo instalaba, digamos, por ejemplo, en su Twitter, le permitía, pues, lanzar Twitter y memes. ¿Qué pasó? Que lo hackearon, ¿no?, y en vez de enviar tweets o memes, pues, alegres, fomentaba, pues, la violencia, el odio interracial, ¿no? Entonces, esto pasó a las 24 horas del funcionamiento. Después, en la medicina, ya hay un programa que se llama Meicin, que ayuda a diagnosticar casos, ¿no?, relacionados con la meningitis o ataques bacteriológicos al organismo. Esto es de mucha ayuda en determinados estados americanos. Asimismo, en Estados Unidos existe un algoritmo, una fuente informática, una fuente digital llamado Compass, que en Wisconsin ayuda a los tribunales penales a estimar el grado de peligrosidad y reincidencia de los procesados. ¿Se imaginan ustedes? O sea, ¿cómo evalúo, ¿no? ¿Cómo evalúo, ¿no? Y acá vamos a entrar un poco a criterios de carácter subjetivo, de análisis de la norma, ¿no? ¿Cómo evalúo el grado de peligrosidad y reincidencia de un acusado, de un procesado en un proceso? Con el mero y frío papel, con el análisis de sus antecedentes. Ojo, estamos hablando que estas máquinas, que estos software, que esta inteligencia artificial procesa información en tiempo real millones de veces más rápido que el ser humano. Una inteligencia artificial puede revisarse 300.000 páginas por segundo, ¿no? Puede tener a su mano, de acuerdo a su mano, ¿no?, digamos, a su capacidad tecnológica, la información de los casos en los que esta persona, por ejemplo, ¿no?,
haya reincidido o haya estado denunciado o procesado pues en determinadas instancias, ¿no? Porque acá, por ejemplo, quienes litigamos hasta el 15 de marzo, digo litigamos hasta el 15 de marzo porque la situación de pandemia pues nos ha aislado, sabemos pues que era todo un tema antes, ¿no? Es decir, la orden de captura misma tenía que oficiarse, tramitarse, enviarse, regresar, venir con el papel, imagínense, toda esa información en tiempo real, ¿no? Ahí ya nos estábamos cruzando los dedos, esperando, uy, no, ojalá que el juez no vaya a oficiar, que no se entere, que no sepa, ¿no? Luego tenemos, hay un programa también en Massachusetts, ¿no? Que se creó para determinar, para aplicar, ¿no? El Código Civil a determinados casos comerciales, el programa Judith, el programa HIPPO, ¿no? Que ayuda a resolver causas comerciales donde hay secretos comerciales, donde hay secretos industriales, el programa Xiaofa, que se usa para resolver pequeñas preguntas jurídicas, o mejor dicho, traducirlas a un idioma, a un lenguaje más sencillo, ¿no? Esta inteligencia artificial, estos programas, estos software se utilizan en China, se utilizaban, ¿no? Para poder orientar a la población digamos, a la realización de determinados trámites, y ya estaba empleándose. Ojo, y vamos pues a la perita en dulce, que es Estonia. En Estonia, desde hace 28 años, miren, 28 años, ¿eh? Ya nos lleva pues la delantera en lo que se refiere al avance de una sociedad digital, donde la mayoría de la población, cerca del 99% ya casi, tiene pues toda su identificación digitalizada, firma digital, DNI electrónico, ¿no? Y ha permitido a través de un programa simplificar los trámites administrativos que se realizan entre las entidades del Estado. ¿Se dan cuenta de ello? Imagínense pues, en estos momentos estamos en una situación de aislamiento motivada por el tema del COVID-19. Sin embargo, ¿no? En la sociedad de Estonia ya se trabajaba prácticamente a distancia, o mejor dicho, se trabajaba a distancia no por el tema del distanciamiento, sino como producto propio del desarrollo tecnológico que había establecido pues que en lugar de estar haciendo largas colas en el Estado, ¿no? Podamos desarrollar invirtiendo menos tiempo, porque miren la cantidad de colas, tráfico y daño al medio ambiente que se genera pues con esta famosa salida. Lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Con esta situación de la supuesta cuarentena. Digo supuesta cuarentena porque todo el mundo está saliendo, se ve en las calles. Bueno, pero vamos a lo concreto, porque ya estamos llegando ya al punto central de lo que es el juez robot, ¿no? Estonia tiene un proceso muy ambicioso que para variar, iba a comenzarlo este año, ¿no? Que es el del juez robot, es decir, iba a aplicar los sistemas de inteligencia artificial y software, ¿no? A la toma de decisiones de carácter jurídico, de carácter judicial. Esto iba a significar una revolución tecnológica de gran dimensión, porque, ojo, ya el plan piloto estaba relacionado, mejor dicho, se iba a comenzar a aplicar a casos menores y a casos civiles menor a 7.000 euros, ¿no? Es más, las disputas contractuales de ese rango, ¿no? Podían pues tramitarse a través de este plan piloto. Ojo, solamente en primera instancia, porque la segunda instancia ya iba a ser tramitada por un juez, por un ser humano, por las partes, digamos, en discordia, podían pues plantear su apelación, pero ya íbamos ganando con el tema de la primera instancia. Este programa se llama Bell 66, ¿no? En este país, es pequeño, ¿no? 1.300.000 habitantes, ya tienen pues lo que es la firma y el certificado digital, y se iba a convertir este año, ¿no? En la primera sociedad, en el primer país de unir la identificación judicial, la identificación digital, la identificación computarizada a la ley para la toma de decisiones, jurisdiccionales, obviamente. Ojo, hasta el momento estos programas de inteligencia artificial están apoyando a la toma de decisiones jurídicas, por ejemplo en Estados Unidos, como hemos mencionado, porque los programas estos recomiendan decisiones a los jueces, es decir, establecen grados de peligrosidad, grados pues de responsabilidad o de posible reincidencia. En el Reino Unido, ¿no? Y en Estados Unidos incluso, un programa que se denomina Chatbox, ¿no? Hizo posible que se anularan, ¿no? En muy poco tiempo
lo que son papeletas de tránsito por motivos de mal aparcamiento, por ejemplo. En China, como repetía, ¿no? se estaba ya en función un sistema de orientación legal al ciudadano a través de mecanismos informatizados, de mecanismos de robot, que por ejemplo le podían orientar a usted cómo tramitar una licencia, cómo tramitar un permiso, ¿no? Todo a través de sistemas informáticos y obviamente sin mayor participación humana que la programación. Todo esto debidamente normado y regulado, ¿no? Entonces estamos pues en una situación en la que posiblemente esta situación de aislamiento, esta situación de cuarentena que se ha expandido a todo el planeta de carácter global, haga más rápido y haga más viable la aplicación de mecanismos de informática, de robótica, al sistema de toma de decisiones judiciales, con lo que tendríamos pues al juez robot, ¿no? ya presente. Por lo menos en este siglo va a pasar, ¿eh? Pero no nos asustemos. Bueno, mejor dicho, sí nos vamos a asustar un poquito, porque sí como ya se está configurando la figura del juez robot, por lo menos en casos pequeños, ¿no? En casos de alguna manera pues que podemos identificar como sencillos, también tenemos ya el abogado robot desde el 2008. El año 2008, los canadienses crearon un programa de software que se llama ROS, ¿no? Que le dicen pues el abogado robot, ¿no? ROS rastrea cerca de 10.000 páginas por segundo, señores. ¿Se imaginan que tengamos la capacidad de rastrear, de revisar 10.000 páginas por segundo? Y si a eso le damos pues un contenido digital de información, de constitución, de leyes, de código civil, código procesal civil, ¿no? Ordenados de tal manera que le permiten pues a este software, a esta máquina, ayudar a dar respuestas legales, ¿no? y citas. Miren, acá nosotros mismos cuando planteamos nuestras demandas tenemos problemas en la fundamentación de derechos. Nuestro amigo Ross, el robot, nos puede pues proporcionar miles de citas legales y textos normativos en tiempo real prácticamente. En 2 segundos nos saca todo un informe de normas legales que podemos citar en nuestros escritos, ¿no? Este software pertenece a la Universidad de Toronto en Canadá. Incluso se ha tomado el trabajo, o mejor dicho, tiene componentes al algoritmos, ¿no? que permiten pues identificar la secuencia o mejor dicho la orientación normativa de los jueces, la orientación de determinados tribunales, así mismo como procesar la información de los mismos. Por ejemplo, ¿no? algo que hacíamos por ejemplo en la universidad, ¿no? cuando teníamos profesores difíciles, por ejemplo, quien hablaba se iba a los salones del costado, ¿no? donde enseñaba el mismo docente y verificaba pues las preguntas que hacían los exámenes. O lo que hacíamos pues antes de dar nuestro examen de grado, ¿no? nos sentábamos a expectar cómo el jurado trataba al graduando. Y hacíamos pues nuestra base de datos de preguntas, ¿no? ¿Quién no ha hecho esa actividad que tomaba pues tiempo? Ir a la biblioteca, registrar información. No, señores, Ross ya identifica estos comportamientos, los clasifica, los procesa y nos da ciertas hipótesis de cumplimiento real, ¿no? Es más, lo puede hasta traducir en idiomas, ¿no? Y también procesa lo que son resultados judiciales, sentencias, jurisprudencias, casaciones, ¿no? Que son de ayuda, pues, de ayuda muy importante para el abogado. Advierte amenazas jurídicas. Sus respuestas, ojo, no son copy-pega, ¿no? La inteligencia artificial está programada de tal forma que le permite interpretar juicios, ¿no? y en base a sus datos ayudar a la toma de decisiones. Ya el año 2016 la empresa Barker y Hosteller, ¿no? contrató para el departamento de recursos humanos a este programa informático. Estaba muy solicitado comenzando el 2020, ¿no? Y el 2018 derrotó en una prueba de análisis de contratos laborales a 20 de los mejores abogados de Estados Unidos. Entonces, bien, tenemos pues que la secuencia del juez robot está, por no decirlo a la vuelta de la esquina, está muy cercana. El abogado robot ya funciona como un apoyo a todo lo que es el trabajo jurídico, y ya hay despachos que tienen este programa, no en nuestro país todavía, pero sí a nivel mundial, básicamente pues en el norte de América. Y bien, ya para terminar, tenemos que decir pues que la revolución tecnológica
se va a apurar, se va a adelantar con este tema del aislamiento, con este tema de la cuarentena, con este tema pues el cual va a obligar también seguramente a implementar mecanismos de justicia digital de una manera más dinámica. ¿Por qué? Porque la carga procesal existente en nuestro país, ¿no?, es terrible. Entonces se va seguramente pues se avisora procesamiento de información o por lo menos directivas, resoluciones que permitan acortar la toma de decisiones jurisdiccionales, que sería un buen punto a tomar en cuenta no solamente de aquí en adelante, ya con la carga procesal que se tiene. Hay infinidad de casos que se están alterando en el Poder Judicial debido a esta cuestión de aislamiento, y los plazos que nos han dado lamentablemente se van a seguir prolongando indefinidamente, porque en lo personal considero, a pesar que hoy día he visto la entrevista pues de los señores de la Corte Suprema, del Poder Judicial, sobre el tema del reinicio de actividades jurídicas, me parece que los plazos que han dado son muy cortos para la realidad que estamos viendo, ¿no? Lamentablemente es así, y bueno, pues este tema lo vamos a tratar seguramente en el siguiente programa el próximo viernes, agradeciendo por la atención prestada y por favor darle like y compartir, y también podrán visualizar este programa a través de mi canal de YouTube en unos minutos. Con ustedes se despide su amigo Julio Chigne, y una sola reflexión al final, ¿no? La robótica, o mejor dicho la tecnología, la inteligencia artificial, podrá procesar mucha información, podrá tener mucha lógica, pero el ser humano mantiene y tiene el talento. Estas palabras, este programa ha sido pues un programa que he querido hacer mucho tiempo, y reúne mucha información, o mejor dicho información que considero muy relevante para lo que se viene, y un poco también para poder descansar de esta preocupación que tenemos los abogados litigantes en relación a lo que va a ser de nosotros de aquí en adelante. Esperemos que cambien las cosas, y bueno, les comparto también el grupo Cuarentena Jurídica, ¿no? Me hacen un mensajito, por inbox nos comunicamos y los agrego a este grupo de WhatsApp. Y un saludo también a los amigos de la Asociación Peruana de Abogados Digitales, que hemos contado nuevamente con su apoyo. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.